Hola, buenas tardes amigos de Misterios On Air. Soy Iván Montoya y hoy por temas personales no estará con nosotros un día más Blanca Martín. Eso sí, tanto ella como su marido y en nombre de todo el equipo le vamos a mandar un fuerte abrazo y la vemos la semana que viene. Y bueno, tampoco tenemos a Javier Lillo, ha habido algún imprevisto, con lo cual hoy estamos todos los que estamos aquí, para la redundancia. Y como el espectáculo dicen que debe continuar, pues hoy en nuestro viaje a través del tiempo y a través de la historia vamos a hablar de conspiraciones. Y lo haremos como siempre, con parte de nuestro equipo, porque también hoy nos falta Fermín. Esperemos que se cuele dentro de algunos instantes y si no, bueno, pues no pasa nada. Hoy contamos con Olga. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Espero que todo lo que nos ha ocurrido no forme parte de una conspiración. Bueno, Ahí lo dejo. nunca se sabe, tendremos que evaluarlo al final del programa. Y también está con nosotros Sergio. Buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros y oyentes. Y bueno, eso de que no forma parte de una conspiración, no lo sé, ¿eh? A ver si ha funcionado lo que he tramado. O sea, que eres la mano que mece la cuna. Bueno, Esta ya misma. veremos. Con el tema que nos traes, que para mí es bastante polémico, pero bueno. También contamos con David. David, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mando también un saludo a Iván a Blanca y a su marido. También mando un buen saludo a mi madre y a mi hermana, como es el Día de la Mujer. Y bueno, como has dicho, pues tenemos un programa muy interesante, como todos los martes, sobre el tema de las conspiraciones. Muy bien, pues nada, saludos para todos ellos. Héctor es nuestro último invitado, nuestro último colaborador. Héctor, buenas tardes. Los últimos eran los primeros, Iván. Buenas tardes y aquí estamos para hablar de conspiraciones que, como sabemos, muchas veces son más reales de lo que parece y muchas veces se ocultan un poco ahí en la realidad sin que la gente lo detecte fácilmente. Pero bueno, de eso lo haremos hoy, ¿no? Pues sí, de eso vamos a hablar. Y yo creo que sin más dilaciones vamos a comenzar y como he dicho hace unos segundos, vamos a hablar de conspiraciones. Esos pactos secretos a lo largo de la historia y cuyo objetivo no es otro que ocultar cierta información y ciertas acciones o bien confabular contra alguien o algo. Es cierto que las conspiraciones existen en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en nuestra familia, incluso en muchos programas de reality que podemos ver en la televisión, pero lamentablemente los complots que forman parte de la política, que forman parte de los gobiernos, de la economía, incluso de la religión, son sin duda pues algunos de esos temas mucho más trascendentales porque tienen ese poder de cambiar el curso de los acontecimientos como vamos a ver y como hemos visto. Hemos tenido reyes derrocados, hemos tenido líderes asesinados, operaciones de falsa bandera, guerras. Ni que decir tiene lo que estamos viviendo en estos días con la guerra de Ucrania, que también parece ser o puede tener oculto pues alguna que otra conspiración. Hemos visto atentados, enfermedades, manipulaciones religiosas y un sinfín de lobbies que manejan los hilos a su antojo y que quieren controlar el mundo. Y ya lo decía, pues yo creo que antes de centrarnos en estas teorías conspirativas, es importante que conozcamos qué son las conspiraciones y sobre todo, por qué creemos en ella. Y para eso tenemos a David. David, ¿por qué tanta gente cree en las conspiraciones? Bien, yo voy a hablar un poco sobre el estudio de un profesor que se llama John Lustinsky, que ha hecho un libro. Y luego voy a hablar un poquito, en resumen, sobre una de las grandes conspiraciones que los norteamericanos creen, que es sobre el asesinato de John F. Kennedy. Y yo voy a empezar con el refranero español, porque el refranero español tiene mucha sabiduría y un refrán dice, piensa mal y acertarás. O también una cita que lo utilizan mucho los servicios de inteligencia y en el mundo del espionaje, lo de nada es lo que parece. Pero en el mundo de las conspiraciones, pues hay, como bueno, yo voy a hablar un poco de la de Kennedy porque he leído el libro de Jim Garrison, un fiscal general del estado de Florida, que se ve muy bien en la película de Oliver Stone, que luego hablaré un poco también de ella. Y bueno, muchas conspiraciones podemos ver en internet, en YouTube, por ejemplo.
Hay por ejemplo, una de las conspiraciones que dice mucho, que se habla mucho, si orquestó George Bush un plan para derribar las Torres Gemelas, o si el presidente Kennedy fue asesinado por la CIA. ¿Y por qué creemos en tantas conspiraciones? Pues hay un autor, como he dicho, John Ucinski, autor de un libro llamado American Conspiracy Theory, y habla de que todo el mundo cree o cree en algunas conspiraciones. Y la razón es sencilla, es porque hay muchas conspiraciones, y bueno, hay muchos estudios, por ejemplo, uno que hubo en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en 2015, que hablan de que, pues eso, de que muchos, por ejemplo, la mayoría de los británicos, cuando hacen un estudio sobre las conspiraciones, hablan de que por lo menos en una lista de 5 creen en una. Luego, por ejemplo, también este hombre habla de que ¿cómo se dice? Independientemente el perfil de la persona que cree en conspiraciones no está ni en un bando, ni son de derecha ni de izquierda, sino que están bastante parecidos en eso. También explica también que muchas veces muchas plataformas como YouTube o Internet son pues lugares donde pues la gente que cree en las conspiraciones pues intenta, pues hablan, la gente que cree en las conspiraciones es unos medios donde pueden refutar sus teorías. También hay, como he comentado, muchas teorías, por ejemplo, sobre todo la de la Luna. Yo, por ejemplo, leo un libro muy interesante que me ha parecido bastante bueno, de que, por ejemplo, de que la Luna no fue el Apolo 11, sino que fue una película filmada por el gran director norteamericano Stanley Kubrick. Luego, por ejemplo, otra que me pareció curiosa, y es un tema que me interesa mucho. Yo soy un gran aficionado de la Segunda Guerra Mundial, además de coleccionista, he estado en muchos lugares, sobre el criminal nazi y mano derecha de Hitler, Rudolf Hess, que dicen que no murió en la cárcel, en la cárcel de Spandau, sino que fue un doble. Y de ahí, pues, músicos, por ejemplo, una que es muy llamativa, por ejemplo, en la conspiración de que Elvis no murió, de que Elvis sigue vivo, de que está en Estados Unidos. Y de ahí también otra de las conspiraciones que muchos conspiranoicos, yo creo en algunas partes que soy conspiranoico, es de las llamadas de los Illuminatis. Los Illuminatis es una de esas logias que parece ser que dominan el mundo. Y ahí hay muchas, y una de las que a mí me llama la atención, porque leí hace unos años el libro de Jim Garrison, de este fiscal general del estado de Florida, además de ver la película de Oliver Stone, JFK, Caso Abierto, que recomiendo mucho a los televidentes y a los radioyentes, que la vean. Pues eso, hablan de que pues todos sabemos que el 22 de noviembre de 1963 John Fitzgerald Kennedy era asesinado en Dallas. Y según la versión oficial, pues la que nos dicen los libros de historia, la que dijo la comisión Warren, es que un anticomunista llamado Lee Harvey Oswald fue el asesino del presidente. Pero leyendo el libro o viendo un poco las pruebas que nos ofrece Oliver Stone, pues llegamos a la conclusión, yo por lo menos, y bastantes norteamericanos, yo creo que más de un 50%, de que verdaderamente si Lee Harvey Oswald mató a Kennedy, pues no se la cree mucha gente, y ahí están muchas pruebas. Primero, Lee Harvey Oswald, como comentaban muchos de sus compañeros del servicio militar, era un pésimo tirador. Luego, el arma que tenía era un arma de cerrojo, muy difícil, necesitas un tiempo para recargar. Él utilizó 4 balas en ese almacén, la primera falló, la segunda es la llamada bala mágica que nos intentó explicar esa comisión Warren del año 1964, de la cual fue herido el presidente Kennedy, salió por una parte de la espalda, incluso hirió al gobernador del estado de Texas, John Connally. Y luego, por ejemplo, la tercera fue la que entró, y la cuarta pues es la que supuestamente se encontró en ese almacén, en esa biblioteca. Pero otra de las pruebas que los conspiranoicos como yo y como Oliver Stone en su película ven, pues, que había en medio de esa ventana donde estaba Lee Harvey Oswald un pedazo de acacia, o sea, imposible de disparar, la visión era muy reducida. Y luego, por ejemplo, en la película de Abraham Zapruder, se ve, en la película vuelvo a recomendarla, se ve que pues, el disparo que verdaderamente mata a John Fitzgerald Kennedy viene desde frente. Es imposible de que Lee Harvey Oswald pudiera disparar de esa manera, porque él le disparó de fuera. Luego también, por ejemplo, hay bastantes inconexiones, por ejemplo, en la autopsia del presidente John Fitzgerald Kennedy,
de que hablan de que hubo manipulaciones, de que el cerebro de Kennedy no era, de la mortaja, de que el vehículo donde murió John F. Kennedy, donde también fue, como se he comentado, herido John Connally, fue destruido. O sea, destruyeron uno de los lugares donde había pruebas. También a los 3 o 4 días, el presunto asesino, que todo dice en la versión oficial, y Harry Oswald, fue asesinado delante de las cámaras en una... Yo he visto el vídeo y es que, como dijo él, yo soy un cabeza de turco, incluso muchos testigos hablan de que verdaderamente Lee Harvey Oswald fue al matadero. Y después de todo eso, por ejemplo, en la película y en el libro de Jim Garrison se ve que, por ejemplo, hay bastantes teorías. Mucho de, por ejemplo, Jim Garrison se moja, y me gusta la gente que se moje, porque hablan de que Kennedy durante su mandato se hizo muchos enemigos. No olvidemos que el 14 de abril de 1961 la CIA invadió Bahía Cochinos en Cuba, y cuando esta invasión fue un desastre monumental por parte de la CIA, el presidente John Kennedy, pues cuando muchos de los grandes mandatarios de la CIA le pedían ayuda por parte del Ejército del Aire, este la denegó. Durante la crisis de los misiles de Cuba en el año 62, muchos de los jefes de Estado Mayor, del Ejército del Aire, de Tierra y de la Marina, pedían sanciones al régimen de Khrushchev, a la Unión Soviética. Kennedy negoció, retiró, no olvidemos, los misiles Júpiter de Turquía. Eso sentó mal a mucha gente de las altas esferas, tanto militares como de la inteligencia. Y pues Jim Garrison, en ese momento en el libro se ilustra muy bien de que hizo muchos enemigos. También no olvidemos que Kennedy preveía en el año 63, meses antes de su asesinato, como se dice, retirar las tropas de Vietnam. Conocemos que en esa época era la época más cruda de Vietnam, y los militares pusieron mucho dinero y ganas para derrotar al Vietcong. Y yo creo que verdaderamente, después de tantas pruebas que en el libro se ven, y muchos autores, y en la película se ve, porque la película es un magnífico documento cinematográfico de todas las pruebas que recabó Jim Garrison, realmente no se sostiene que Lee Harvey Oswald matara a John Fitzgerald Kennedy. Y creo, como muchos autores, como Jim Garrison habla, de que o verdaderamente la CIA tenía los medios para matarlo, la infraestructura, o el ejército fueron los culpables del asesinato de uno de los presidentes más queridos de Norteamérica. Sí, sí, está clarísimo, al menos por mi parte, que desde luego el poder la CIA lo tiene, pero no solo la CIA, sino en muchísimos países. Ya hemos hablado en algún otro programa de esas operaciones de falsa bandera y de cómo se ha intentado a lo largo de la historia de la humanidad pues liquidar a todas esas personas que podían no interesar hacia otros países. Y bueno, yo creo que esa percepción de la gente de que las cosas no ocurren porque sí, sino porque hay algo más detrás de ellas, es evidente. Muchísimas veces las teorías conspirativas o las conspiraciones nacen de una falsedad, pero no siempre. Luego hay, como bien os ha contado David, tantos datos, tantas contradicciones, que es lógico pensar que al menos hay algo más detrás, que no es la teoría que nos cuentan la verdadera. Todavía no se han desclasificado muchos documentos del asesinato de Kennedy. Se intentaron después de 25 años, pero las diferentes administraciones, Trump en el 2017 parece ser que desclasificó algo, pero muchas de las administraciones que ha habido desde el asesinato de Kennedy han ido postergando esa desclasificación. Si verdaderamente, como dice la versión oficial, fue Lee Harvey Oswald, no sé cuál es el problema en desclasificar esos documentos, pero bueno, esperemos que algún día se pueda saber un poco más de la verdad. El problema es que estirando de la madeja del hilo, al final encuentras dónde está el verdadero origen, y ese verdadero origen muchas veces no es interesante que aparezca o que se sepa, porque todos sabemos muchas veces cómo se mueven los hilos en el mundo y cómo, sobre todo los gobiernos autoritarios o no, autoritarios o demócratas, realizan estas acciones simplemente para tener una ventaja sobre su contrincante. Pero muchas veces hablamos de conspiraciones y parece que hablamos de las conspiraciones, y muchas veces esas dichas conspiraciones supuestamente las hacen los gobiernos demócratas. Porque sabemos que las dictaduras o los sátrapas como Putin
por ejemplo, no tienen libertad de información, pero verdaderamente, vale, es difícil, que pueden haber conspiraciones, pero estas democracias que alaban la bandera de la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de asociación, muchas veces verdaderamente ocultan muchas cosas que no les interesan, porque en este caso, después de más de 50 años, casi apenas sabemos por parte de la CIA, que no ha desclasificado apenas documentos. Y me parece que todavía, sobre todo el pueblo americano, necesita la verdad de un presidente que las encuestas lo dicen. Yo creo que o el presidente más querido o de los más queridos que ha habido en la historia de Norteamérica. Pues Pregunta al aire. ¿Creéis que es verdad que algún día lo sabremos? no. No creo. No, De todas formas, perdón, Olga. De todas formas, es distinto una conspiración, ¿vale? Que una teoría de la conspiración. O sea, yo creo que por ahí hay que supuesto. puntualizar que es diferente y no es lo mismo creer en una conspiración, que de hecho puede haber pues evidencias que puedan, bueno, pues descartarla o probarla, ¿no? Que una teoría de la conspiración que, de hecho, en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, pues han proliferado muchísimo, ¿no? Pero también, pues desde el 11S y todos los acontecimientos de las guerras que hemos ido viviendo en el panorama internacional, y las intenciones, porque, claro, como bien decís, ha habido históricamente operaciones de falsa bandera que dan pie a que pensemos que muchas otras acciones han podido serlo también. De todas formas, hay mucha gente que para la que es muy fácil creer en teorías de la conspiración, porque ante toda esta diversidad y cantidad de estímulos informativos y que llamamos desinformación, es una necesidad poder construir un discurso lógico, ¿no? Y coherente. Entonces, con eso calmamos también nuestra ansiedad, nos descargamos y decimos, bueno, esto es así, esto es asá, ¿no? Y eso también nos lleva muchas veces a caer en teorías bueno, que no son plausibles, ¿no? Pero claro, a día de hoy es muy difícil muchas veces refutarlo, y seguro que lo veremos a lo largo del programa, porque las teorías de la conspiración que vamos a plantear nosotros a lo largo de hoy, seguramente nadie nos la va a poder refutar fácilmente, a no ser que investiguen mucho y tendrán cabos sueltos que no puedan. Es que no puedan... como bien dices, hay dos tipos de teorías, las que vamos a hablar hoy, que están sustentadas, ¿no? Y que tienen información relevante que nos hacen dudar, y luego todas esas otras teorías que como me comentabas tú, Olga, es una especie de contrapeso psicológico para tener esa sensación de control y de tener sentido, de encontrar sentido a un mundo que parece no tenerlo en algunas cuestiones, ¿no? Pero hoy yo creo que nos vamos a centrar más en todas estas otras que sí que tienen peso y que nos hacen dudar de la realidad. Y ya sabéis que las teorías conspirativas, algunas son falsas, pero muchas son verdaderas. Con lo cual, estamos ahí, yo creo. Sergio, ¿vas a decir algo? Que conspirar, por lo visto, viene del latín conspirare, no sé si como no soy romano, pues no, no lo he pronunciado bien, y que por lo visto, pues su significado sería respirar o soplar juntos. Y es verdad que cuando la gente empieza a soplar, a respirar junta y empieza a pensar, pues conspira, ¿no? Y es muy interesante. En cuanto al asesinato de Kennedy, pues efectivamente yo tampoco creo que lo sabemos nunca. Y eso depende de cómo nos cuentan las cosas, cómo las investigan, a quién le aprovecha el crimen, ¿no? Y bueno, de tantas y tantas cosas que al final, pues yo creo que esto va para siglos. Bueno, yo creo que va a ser una constante y creo que esto nunca se acaba. Igual que por mucho que, yo creo que lo contamos en el programa anterior, por mucho que el mundo evolucione, que seamos gente más ilustradas, como estamos viendo, al final siempre la guerra, el poder que tiene un militar, un gobernante para hacer absolutamente lo que quiera, se impone a los demás, como estamos viendo estos últimos días en Ucrania. David. Sí, hombre, hablando de la guerra, hombre, yo siempre he dicho, y lo he leído bastante el libro, la guerra al final es un negocio. Al final se mueve mucho dinero y el dinero compra voluntades. Y yo creo que en que nosotros como ciudadanos o como civiles entendamos la guerra como destrucción y como pues muerte, hay mucha gente que la piensa como un negocio.
Y es No solo verdad, un ¿eh? negocio, sino una estrategia geopolítica. Bueno, ahí entra todo. Hay gente que digo, Para piensa futuro como negocio, negocio. para futuro enriquecimiento. De Ucrania, que para mí no se está contando toda la verdad. No, por supuesto que No, no. Y nos está contando también el contexto de dónde viene, cómo se originó, qué es lo que realmente de dónde parte, todas las cosas que un país y otro no han hecho por intentar llegar a una solución. Y y esto un parte tercero desde 2000, detonando 2014. todo esto. Perdón, Héctor. Y un tercero detonando todo eso. Sí, pero vamos a seguir. Vamos a seguir Ya porque ese haremos es un otro programa programa. sobre Ucrania, que creo que es muy interesante, pero vamos a seguir. Lamentablemente, hoy al final no se ha conectado Fermín porque íbamos a hablar una de esas cosas. Ah, ¿está Fermín por ahí? Está, pero por lo visto hay que mandarle Bueno, el link. Pero, se lo he mandado yo el link a su Hasta en correo. espíritu. a ver. Bueno, no pasa nada. Vamos a continuar porque Fermín tardará unos minutos, con lo cual yo creo que nos vamos a ir a, bueno, a un tema, a una conspiración una conspiración importante, una conspiración que parte de la educación que a todos nos han dado y que debería, yo creo que explicarnos muy bien Sergio, porque es una conspiración contradictoria y al menos que puede causar ciertas ambigüedades, depende de quién lo escuche. Con lo cual, Sergio, coméntanos esa conspiración que tú has llamado la conspiración de la educación, que empieza en los colegios y donde el profesorado, sobre todo de historia, nos intentan ocultar, nos intentan mentir por omisión, porque saben o porque no lo saben, como bien dice. ¿Qué hay de esta conspiración en el método educacional? Efectivamente, fíjate que en las dictaduras, por ejemplo, está claro que los profesores de historia mienten por omisión o mienten directamente, ¿no? Es verdad que en nuestras democracias no tenemos la suerte de vivir en democracia, ¿verdad? Pero se suele, como bien se sabe, magnificar, ensalzar, engrandecer algunos acontecimientos o, como diría Galdós, algunos episodios nacionales, ¿no? Y otros, pues se les suele un poquito como apagar, un poquito minimizar, ¿verdad? Es una conspiración light, subliminal, pero aún así es una conspiración que empieza desde, y ahí sí que todos los gobiernos, no solamente en España, en Francia, etcétera, de hecho hablaré de Francia luego, suelen, como dice la etimología de la conspiración, soplar o respirar juntos, ¿no? Están bien de acuerdo en ello, ¿no? Y ojo, no es culpa de los profesores de historia, porque ellos tienen un programa troncal, tienen libros de texto y tienen que, bueno, pues ajustarse y ceñirse a un programa, ¿no? Que suele ser estatal, nacional, etcétera. Pero bueno, ellos también pueden añadir alguna versión, alguna, y sé que algunos lo hacen. Jaramago. Sí, es que ha aparecido algo, no es una No, conspiración, ¿eh? Fermín, se está conectando Fermín. Tranquilo, Fermín. Y entonces sé que algunos lo hacen, pero bueno, es muy complicado, ¿eh? El ser profesor de historia, sobre todo en un país como nosotros, que tiene 17 comunidades, es muy complicado, es una tarea muy ardua, y yo querría, antes que nada, romper una lanza por ellos, ¿no? Y ellas. Hace poco vimos una pequeña encuesta, no recuerdo en qué cadena, donde preguntaban a la gente si recordaba los nombres de los reyes visigodos, o los reyes godos, y también de los emires, califas del otro periodo, el periodo musulmán, ¿no? Oye, pues es alucinante. La gente recordaba un montón de nombres visigodos, ¿no? De reyes visigodos, pues Recaredo, Rodrigo, en fin, Ataulfo, etc. Y apenas nada de los emires o califas, bueno, Abderramán I, pero casi nada, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y eso qué es? ¿Típico de España? No. En Francia, tú si vas a Francia o si conocéis a algún francés por aquí y le preguntáis, oye, así, sin anestesia, ¿quién fue el último rey de Francia?
y lo he hecho, y lo he comprobado. Todos, o casi todos, pero yo diría que el 98-99% de los franceses y también de los españoles, pero en España es normal, te dirían Luis XVI, al que guillotinaron y con él se acabó la monarquía. Pues no. En primer lugar, la monarquía acabó en 1792 y a él le guillotinaron, y a María Antonieta, en 1793, un año después. Y por cierto, también a la hermana del rey, que se llamaba Elizabeth, me parece. La monarquía, por tanto, fue abolida en 1792. El rey tenía un hijo, Luis XVII, que murió en la cárcel sin haber reinado, murió con 10 años. Entonces uno se preguntaría, pero entonces ¿acabó la monarquía con este rey que no reinó nunca, no llegó a reinar nunca? Pues no, no fue tampoco el último rey de Francia. Hubo una restauración de la monarquía en 1814, la Casa de Borbón, y reinó un tal Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, desde 1814 a 1824. Y bueno, reinó después de un periodo de exilio. Lo que pasa es que Napoleón se escapó de la isla de Elba, regresó a Francia y gobernó durante unos 100 días. Así que cuando escapó Napoleón, volvió a Francia, el rey volvió al exilio, Luis XVIII volvió al exilio. Napoleón perdió la guerra, como la batalla de Waterloo, y volvió al exilio, y entonces el rey volvió del exilio, Luis XVIII. Así se las gastaban, ¿no? En aquel entonces. Al cabo de, bueno, entonces eso, ¿no? Hasta reinó este rey, ya tenemos uno, hasta 1824, o sea, nada menos, ¿eh? Era rey de Francia y de Navarra. Entonces, la pregunta es, ¿fue él el último rey de Francia? Pues no. Le sucedió Carlos X de Francia, hermano del anterior, por tanto también de Luis XVI, que no tuvo hijos, y le sucedió y reinó desde 1824 hasta 1830. Ojo, estamos en la primera... en la primera mitad del siglo XIX, ¿vale? Abdicó. Y os dejo hacerme la pregunta, la misma pregunta. ¿Y fue él? La hago yo. ¿Y fue él el último rey de Francia? Y ojo, Sergio, que te quedas sin tiempo para hablar de... O sea, ¿y fue el rey de Francia? Pues no. El último realmente fue Luis Felipe I de Francia, llamado el rey burgués o el rey ciudadano, y reinó en Francia desde 1830 hasta 1848. Bueno, y entonces, bueno, en ese momento se estaba preparando una nueva revolución francesa. Ya sabéis que es muy desagradable. La revolución suele empezar bien y acabar mal. Y ahí acaba la monarquía en Francia y empieza la Segunda República. Bueno, pues si tenéis algún amigo francés, alguna amiga, pues preguntadle. Os habéis dado cuenta de que han sido 3 reyes, más otro y medio, 3 y medio, porque el medio pobrecito, Luis XVII, pues murió en la cárcel con 10 años. Y por cierto, eso no nos lo dijeron, bastante maltratado, le torturaron, le maltrataron y murió en unas condiciones pésimas, ¿no? Pero estamos hablando de otros 3 reyes. Increíble, pero cierto. Así que, ojo, cómo nos han enseñado, cómo nos han subliminado algunas, más bien magnificado algunas cosas, enaltecido, engrandecido otras, y cómo han hecho de manera a que ciertos pasajes o ciertos episodios de tu historia
que al final hay que conocerla, pues incurran en una especie de amnesia colectiva, y es lo que pasa, una amnesia colectiva como con los emires y califas del periodo musulmán en España. Pero, Sergio, una pregunta ¿Sí? muy rápida. ¿Existe entonces la conspiración por omisión? Por omisión, ¿Se sí. puede considerar una conspiración educacional cuando no cuentan las cosas como en realidad son por omisión? Porque no estamos diciendo deliberadamente, que ahí, bueno, ya entraríamos a ver si es de una forma individual o colectiva del Ministerio de Educación, o etcétera, etcétera. Ahí sí que no lo sé, pero efectivamente por omisión, por ejemplo, rápidamente puedo contar otra anécdota. Julio César invadió las Galias, se hizo con las Galias y venció a Vercingétorix. Eso nos contaron desde que éramos unos niños ahí en el colegio, pero lo que se olvidaron de contarnos es que Julio César utilizó utilizó muchas tribus galas, las incorporó a sus ejércitos, por lo tanto, los romanos vencieron a los galos con la ayuda de otros galos. Y eso no nos lo contaron. Claro, y luego Asterix y Obelix, evidentemente, ya sabemos, ¿no?, que eso es ficción. Bueno, yo creo que algunos profesores, Sergio, quizá no estén muy de acuerdo contigo y te estés buscando complicaciones si un día quieres hacer un máster o quieres hacer algo, porque te van a apuntar ahí en la lista negra. Pero bueno, ¿qué más da? Estás en muchas otras listas negras, ¿no? Sí, cuentan, o sea, nos han enseñado cosas y evidentemente lo que pasa es que algunas, como decía, las han magnificado, otras las han un poquito dejado en la oscuridad. Pero es verdad que, por ejemplo, yo con mis amigos franceses o mis familiares, cuando les hablé de la restauración de la monarquía, sí, es verdad, lo recuerdo, efectivamente, restaurar la monarquía, pero no me supieron decir ni un solo nombre de rey francés. Por lo tanto, claro, eso demuestra, sin embargo, hay muchísimas cosas que recordamos perfectamente, ¿no? Entonces sí que las contaron, pero no las contaron con el mismo énfasis, con la misma, digamos, el mismo entusiasmo, el mismo afán de que las recordemos como otras cosas. Bueno, valga simplemente el Asterix y Obelix sí que está basado en la figura de Vercingétorix, que era el galo real, que de alguna manera inspira un poco en esa división, ¿no? Pues bueno, Vercingétorix, no me acuerdo cómo era exactamente, cómo se dice, sí. Pero era más bien Asterix, ¿no? Pero bueno, también surge ahí la figura de Obelix y todo esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que Asterix y Obelix siempre ganan y a los romanos, pero Vercingétorix desde luego perdió y lo enjaularon, además lo trataron como una bestia, lo pasearon por todo el imperio romano y ahí se acabó la gran aventura gara, ¿no? Pero bueno, era una cosa que solían hacer los romanos. Aquí también con ciertos líderes de Numancia que se prendían, bueno, hay cierta gente que le acosaba, también hacían amigos del romano, les sellaban y se lo cargaban. Bueno, tenemos que continuar, chicos. Vamos a continuar. Vamos a seguir continuando y ya aprovechamos que ya se ha conectado Fermín. Hola, Fermín. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien, estábamos esperándote. Estábamos esperándote con ansia, porque si en la historia yo creo que si existe un grupo de conspiraciones más propensas y muy singulares, estas no son otras que estas conspiraciones religiosas de las que hablamos al principio. Por más que el Vaticano, los judíos, los masones y hasta los jesuitas insistan que nunca existieron. Y justo de esta última, de la conspiración de la orden de los jesuitas, es la que vamos a hablar ahora mismo con Fermín. Fermín, cuéntanos, conspiraciones jesuitas. Pues sí, sin duda alguna, además perfectamente documentadas, es decir, en América Latina, sobre todo, me voy a centrar mucho en América Latina, no tanto en Europa, pero sí en América Latina. Los jesuitas, sobre todo durante la conquista, se dedicaron, y hay mucha documentación, a robar la riqueza del Estado español.
a través de las huacas, a través de lo que era precisamente los enterramientos de los grandes líderes, ¿no? Indígenas, que sabían que se enterraban, que aquí ya lo hemos contado alguna vez, que se enterraban con su oro, con su plata, sus ídolos lo tenían ahí y se dedicaban, pero también es cierto que con la connivencia de la monarquía española, que le daba vitola para que pudieran actuar de esta manera, siempre y cuando diesen de esa recaudación que ellos obtuviesen, de esas huacas o de ciertos lugares, de minas que a veces las llevaban ellos mismos, ¿no? Y donde los esclavos estaban trabajando, la parte proporcional que le correspondía a la monarquía, y ellos siempre, en muchas ocasiones, lo que hacían era precisamente todo lo contrario, ¿no? Se guardaban esa realidad de la plata y del oro, y eso conllevaba a que precisamente bueno, los grandes poderes fácticos españoles del momento en América Latina pues se pusiesen de dientes contra ellos. Arrasaron infinidad de cementerios mayas, aztecas, precisamente con ese fin. Inclusive destruyeron cantidades de momias precisamente porque sabían que ahí estaban una cierta cantidad de joyas que los familiares dejaban, y sobre todo familiares, como hemos indicado, de gente potente, ¿no? De líderes incas y de líderes aztecas en las determinadas poblaciones donde estos habitaban. Inclusive llegaron, ¿no? a crear y crearon, junto con la complicidad de la Iglesia, lógicamente, una Inquisición paralela a la Inquisición española, que era, también hemos hablado aquí de ello, pero lo quiero contar porque ahí hay mucha conspiración jesuítica, que era bueno, pues lo que sería el movimiento de chinos, que le llamaban, y de latinos, que de alguna manera servían para poder detener a estos indígenas, que la Inquisición no lo podía hacer porque no tenía pleitesía, no tenía el derecho de la monarquía para poder encarcelar a un indígena, ya que eran vasallos de la corona, pero sí lo podían hacer precisamente este provisorato, ¿no? Como se llamaba, el provisorato de chinos e indios, donde los obispos eran precisamente los líderes de los mismos y encausaron a muchísimos indígenas, ¿no? Exactamente igual que hacían con los españoles, que actuaban de una manera no modélica en América Latina, y por supuesto caían bajo las garras del Santo Oficio. Pero se atrevían, una vez que ellos llegaban a tener poder dentro del Santo Oficio, en algunos espacios como en Argentina, en Paraguay, etcétera, etcétera, o en México, a sobrepasarse para con los indígenas, con el fin de atraer hacia ellos la riqueza que ellos pudieran tener en un momento determinado. Y se pasaron bastante en este caso, ¿no? Porque hubo quejas en masa de muchísimos indígenas a la monarquía a través de cartas. Ahí están los documentos que nos indican precisamente esta realidad de cómo se les atacaba, ya no solamente los jesuitas, sino también los propios franciscanos, que en un momento determinado eran capaces de actuar de la misma manera que estos, con el fin de enriquecerse. Por lo tanto, esta conspiración llevó a que Carlos III, en un momento determinado, bueno, pues los expulsara de todo el territorio español, ya no solamente de América, sino también de España. Acordaros del famoso motín de Esquilache, que tan famoso fue, pero más que el motín de Esquilache en sí, lo que había detrás era toda esta otra realidad que se había fraguado en América Latina, y donde los jesuitas precisamente actuaban de la manera que estaban actuando. Pero ya a posteriori, olvidándonos un poco de la conquista, que se podría hablar mucho más de esta historia relacionada con los jesuitas, sobre todo en Paraguay, Uruguay, a pesar de que nos han vendido una imagen, ¿no? Muy beatífica y muy caritativa y misericordiosa de los mismos a través de películas como La Misión, en esas selvas del Uruguay, etcétera. Pero la realidad era otra en muchos casos. Inclusive se dedicaban también, y hay que decirlo, a lo contrario que esas películas nos han contado. Es decir, muchos jesuitas también traficaban con esclavos, porque económicamente a ellos le venía muy bien, y por lo tanto también estaban ahí practicando ese tipo de movimientos, que para ellos eran movimientos conspirativos, así lo vendían. Nos están acusando de algo que realmente no hemos hecho, pero que todo eso precisamente llevó a que realmente el motín de Esquilache como tal no fuese ni siquiera una conspiración propia, sino un hecho real que venía de alguna manera reforzado por todo lo que este grupo y otros grupos cristianos habían desarrollado en América Latina para con los nativos. Llegaron inclusive a hacer en Dolores, un pueblo de México, cerca de Chiapas,
un auto de fe a momias. Fijaos lo que os digo. Bueno, pues hicieron un auto de fe a momias donde a un líder de este pueblo, del pueblo de Dolores, el gran, digamos, líder por antonomasia, y que adoraban la gente, que idolatraban aún todavía en 1760, que acudían por las noches a adorar al mismo, y para romper esa idolatría sacaron el fardo, es decir, sacaron a la momia, sacaron a este hombre, a este inca, y lo pasearon directamente arrastrado por un caballo. Una vez que se fraguó el auto de fe, lo sentaron y le hicieron el auto de fe correspondiente, leyéndole la sentencia y advirtiendo, ¿no?, a la gente de que realmente pues, no siguiesen los mismos pasos idolátricos que habían seguido otros. Pero claro, eran tanta la gente que practicaba esta realidad a nivel de nativismo en el pueblo de Dolores, que decidieron, ¿no?, de alguna manera expulsar a toda la población del pueblo y castigar a muchos de ellos. Y como veían que el pueblo de Dolores era un pueblo herético total, decidieron dinamitarlo totalmente, es decir, ararlo con bestias, que echar sal en el mismo y que no quedase absolutamente nada en esa población, y construyeron otro pueblo. Bueno, pues esta realidad que a veces no se nos cuentan de los jesuitas está perfectamente documentada, y ahí tenemos, ¿no?, cómo a veces ciertas conspiraciones de las que ellos mismos en muchas ocasiones hablan, no son tales conspiraciones, sino que son realidades, a pesar de que a veces también a ellos se les acusan de haber sido gente que han practicado conspiraciones contra determinados reyes en Rusia, contra los propios zares, ¿no?, que son los que en un principio también van a empujar a que los jesuitas sean expulsados del territorio ruso, de los países del este en algunos casos, y sobre todo también porque ya en el siglo XX, según el Vaticano, y eso lo conocéis muy bien muchos de vosotros, dicen que fraguaron e intentaron de alguna manera insertar el comunismo en América Latina a través de la teología de la liberación. Recordad todo lo que ahí hubo en torno a esta temática, como Juan Pablo II se tuvo que enfrentar a ello. No sabemos si en realidad el fin de los jesuitas era la misericordia y la caridad a través de este tipo de teología, o realmente era lo contrario, ¿no? Es decir, poner en pie el comunismo en ese territorio, aunque yo personalmente más me acerco a la idea de que realmente se ceñía, ¿no?, más a la figura de Jesucristo, que de alguna manera bueno, pues siempre estaba más al lado de los que más sufrían y más padecían, que realmente del rico, ¿no?, que realmente siempre llegaba a decir que antes de entrar a un camello por el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos. Por tanto, los ricos lo tenían no dificilísimo, ¿no?, para entrar, y se acercaban más a esa gente que más lo podían necesitar. Pero esto a la Iglesia como que no le gustaba mucho, y quizás propagó esa conspiración, no tanto por parte de los jesuitas, pero sí por parte de la Iglesia hacia ello, para de alguna manera derrocar y acabar con esta teología, la teología de la liberación. Y sin duda alguna el mundo de los jesuitas a nivel histórico pues está lleno, ¿no?, de este tipo de actuaciones, de este tipo de hechos que, bueno, inclusive, ¿no?, hay un dicho, ¿no?, que son las famosas monitas secretas, ¿no?, de los jesuitas, que precisamente derivaban, ¿no?, de alguna manera de determinados movimientos que ellos desarrollaban en determinados países. Recordemos que los jesuitas hoy por hoy y han sido la orden que mayor número de personas han integrado, más que franciscanos y más que cualquier otra orden religiosa, y el poder que tenían era bastante importante, y siempre solían llegar a las cercanías de los pontífices, ¿no? Por lo tanto, algunas, digamos, diligencias positivas hacia ellos encontraban desde el papado en algunas ocasiones, pero en otras ocasiones no tanto, ¿no? De ahí que su desacreditación en momentos determinados, pues por determinados estamentos de reyes, etcétera, pues fuese denigrada y no fuese bien vista. Pero no es menos cierto, y vuelvo a repetir, que amén de que muchos jesuitas eran auténticos cristianos que demostraban su fidelidad a su fe y daban la vida por la misma, había otros muchos que realmente salpicaron de alguna manera la imagen de la compañía a través de este tipo de acciones que hemos contado, porque no tiene nada que ver los jesuitas que en un momento determinado pudieran actuar según siempre el Vaticano
apoyando la teología de la liberación. Se me viene a la mente, pues, no sé, John Sobrino o Yacuría, ¿no? Acordaos que fueron también asesinados en la Universidad de El Salvador, entre otras razones, porque ellos se mantenían firme ante el Vaticano, seguían su línea y no querían ceder a las proposiciones de Roma, y esto les llevó precisamente a que se atentara contra ellos y acabasen con la vida de un grupo, ¿no? De 6 en concreto. Y bueno, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y a partir de ese momento, pues la teología de la liberación se dejó de alguna manera de seguir desarrollando en esos territorios de América Latina, pero ahí estuvieron también presentes ellos, ¿no? La Compañía de Jesús, que sin duda alguna pues está llena, ¿no? De este tipo de elementos, de este tipo de conspiraciones que han hecho de la misma, pues a veces que corran río de tintas, a veces no bien enfocados, pero sin duda alguna la realidad que al menos yo he contado aquí está ahí, está en los documentos del Archivo General de Indias, y ya no solamente de ellos, vuelvo a repetir, hay muchísima documentación también de otras órdenes religiosas que se comportaron de una manera muy, muy negativa para con los indígenas, y esto a veces la corona no lo sabía, y cuando a la corona llegaba la información de estas actuaciones por parte de estos religiosos, la corona actuaba. La corona era capaz de sacar a determinados elementos, traerlos a España, enjuiciarlos en España, porque realmente se veía que lo que había era una intención más de latrocinio y de poder económico para la orden, que de aportar la parte que le correspondía a la corona, y se lo pasaban por el arco del triunfo y la corona actuaba. Por eso la persecución en muchas ocasiones, por esa desobediencia al rey, que ellos muchas veces también llevaban como bandera, y sí su obediencia al Vaticano, en este caso a Dios, que eran a quien según ellos siempre se debía. Sí, totalmente de acuerdo. Como decía al principio, es cierto que los jesuitas, como otras órdenes, han negado constantemente todo este tipo de conspiraciones. Es cierto que las que cuentas están documentadas, y le ha venido bien también a los jesuitas, como a otras órdenes, como a los masones o como a los judíos, que se le aplicasen tantas conspiraciones, porque así tienen la justificación para decir que todas son falsas, cuando, como estaba contando Fermín, hay algunas que por su peso documental, pues creo que está todo dicho. Y bueno, yo creo que vamos a pasar a una conspiración transversal, a una conspiración del pensamiento humano que puede, o que supuestamente puede actuar, o que está actuando, según algunos, como ese detonante teórico del cambio del paradigma actual, ¿no? En la sociedad. Y no es otra que la conspiración ¿cómo es? La conspiración de Acuario, ¿no, Olga? Cuéntanos qué es esto de la conspiración de Acuario, que algo a lo mejor, bueno, tú cuéntalo. Bueno, yo os lo voy a contar muy por encima, porque sobre todo me voy a centrar en el fenómeno más popular, que fue la conspiración alrededor de lo que fueron los Beatles y el surgimiento de la contracultura hippie, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta teoría? Bueno, pues lejos de la narrativa popular, se defiende que los Beatles no surgieron como fruto de una rebelión espontánea de la juventud contra el viejo sistema social, sino que formaron parte, sin saberlo, por supuesto, de un elaborado plan de ingeniería social impulsado por ciertas élites y perpetrado por ideólogos del Instituto Tavistock en connivencia con los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de expandir el uso de drogas psicotrópicas que alienaran a gran parte de la sociedad para lograr el control social. ¿Y con qué fin? Pues os podéis imaginar, con el fin de establecer un nuevo orden mundial. Del mismo modo, la revolución contracultural que se produjo en la década de los 60 y los 70, pues sería una conspiración hábilmente dirigida que perseguía el mismo fin. Bueno, los Beatles entonces fueron parte de esta conspiración que vino a llamarse conspiración de Acuario por aquello del cambio de era, y según sus defensores fue financiado por el Club Bilderberg a través del Comité de los 300. Aquí hay un poco de lío, ¿vale? Porque según quien cuenta la teoría, habla de que las élites eran unas u otras, pero bueno, parece que estos dos estamentos estarían en el ajo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque esta teoría ha sido fundamentalmente desarrollada por un antiguo miembro del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico, que es el Dr. Coleman, y a su vez ha sido sistematizada recientemente por el teórico de la conspiración Daniel Stulin.
Pues como os digo, los actores principales son los Beatles, ya sabéis, aquel grupo de Liverpool que empezó tocando en bares y antros con un estilo poco elaborado y que, mediante un inteligente plan de marketing, pasó de la nada al todo en cuestión de meses. El Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, que en algún momento deberíamos hablar de él porque es interesantísimo. Como clínica se creó en los años 20, pero luego en los años 40 se fundó como entidad de investigación, siendo conocido por sus estudios sobre neurosis de guerra, técnicas de interrogatorio, psicología de la persuasión, todo esto de la propaganda nazi, etcétera, etcétera, psicología de grupos y organizaciones desde la perspectiva psicoanalítica. Y algunos lo consideran la antesala del proyecto MKUltra desarrollado por la CIA sobre control mental. Otro de los protagonistas es Theodor Adorno, que era miembro de la Escuela de Frankfurt, filósofo, psicólogo, musicólogo, un montón de cosas, y que según esta teoría fue el encargado de elaborar una teoría social de la música, y que, bueno, pues basado en un montón de investigaciones en las que él participó sobre los medios de comunicación de masas, sería una persona importantísima en el plan de impulso a este grupo, a los Beatles. No hay que olvidar que estamos hablando de unas décadas en las que se realizaron grandes avances en los conocimientos de psicología social gracias a la proliferación de investigaciones y experimentos en Europa y Estados Unidos, fundamentalmente en este tipo de instituciones, ¿no? Frankfurt, Tavistock y Stanford, que seguro que os suena. Bueno, pues como os digo, los Beatles tocaban en antros, fueron escogidos en teoría por el Instituto Tavistock y fueron prefabricados en los estudios de EMI bajo su dirección. Según los defensores de esta conspiración, Adorno fue el encargado de componer las letras y las melodías de las canciones de los Beatles en base a sus conocimientos musicales, en base a una supuesta escala de 12 tonos y en base a sus conocimientos sobre control social por medio de los medios de comunicación de masas. Y la prueba que muchos aluden para defenderlo es que los Beatles se separaron tras la muerte de Adorno, como si se hubieran quedado sin su compositor. Este hombre, este filósofo, también habría participado en el perfilado, que era algo que surgió también del Instituto Tavistock, perfilado de masas, perfilado de ídolos, pues el perfilado de su apariencia en la emisión repetitiva de sus canciones, posicionándoles dentro de los 40 principales éxitos de la radio, que es una fórmula que surgió entonces. Y así como en programas emitidos en el prime time de la televisión. Bien, los Beatles fueron llevados a Estados Unidos. A su llegada al aeropuerto, pues los medios de comunicación de masas mostraron que al cubrirlo un grupo de chicas gritando emocionadas, pues que según esta teoría no fue otra cosa que un montaje por el cual pues, Tavistock y el Club Bilderberg pagaron varios autobuses de niñas del Bronx para que gritaran e hicieran ese espectáculo, ¿no? Por otro lado, bueno, pues de forma insólita, porque antes no era habitual, pues los Beatles fueron presentados durante 2 domingos seguidos en el show Prime Time de Ed Sullivan, a quien también se conectaría con Tavistock. Y bueno, pues de esta forma los Beatles entraron en las casas de los americanos cambiando la historia para siempre. A ver, el contexto social de aquella época, como sabéis, año 1964, el movimiento a favor de los derechos civiles estaba en su apogeo, el país estaba reponiendo del asesinato de Kennedy, en las calles de la capital el movimiento por los derechos civiles dirigido por Martin Luther King movía a más de 500.000 de personas, total, era una época muy convulsa. La Escuela de Frankfurt y Tavistock introdujeron una contracultura del rock, que se utilizaría como arma para destruir estos movimientos políticos. Y claro, los Beatles eran, digamos, el elemento clave, ¿no? Pero no solo ellos, también el resto de grupos que eclosionaron durante la llamada invasión británica, que es lo que vendría a conocerse como conspiración de Acuario. Y en teoría todos fueron diseñados en el Tavistock, sin saberlo, como un gran experimento de condicionamiento cultural de masas. Como os digo, el objetivo era amansar a la juventud contestataria de baby boomers, que no se identificaba con los valores de la cultura vigente y que se había empezado a organizar y a movilizar en un contexto de auge del descontento social en defensa de los derechos civiles y humanos y que sin duda alguna desestabilizaba los planes de geopolítica del nuevo orden mundial. La conspiración
pasaba por desarrollar todo un sistema contracultural que sirviera de pan y circo para esas masas descontentas, mediante la provisión de entretenimiento novedoso, introducción de una apariencia concreta, ya sabéis, vaqueros desgastados, pelo largo y descuidado, actitudes y conductas, así como un nuevo argot que generara esa identidad de grupo con palabras como rock, cool, teenager y, claro, como no, mensajes subliminales en las letras de las canciones y composiciones melódicas pegadizas a través de riffs repetitivos que reforzarán el asentamiento del mensaje en la memoria. Y además se introdujo un elemento súper decisivo que no fue otra cosa que las drogas. No hace falta recalcar que al parecer varias de las canciones de los Beatles hacen referencia al uso de drogas. Ya conocéis la famosa Lucy in the Sky with Diamonds. De hecho, bueno, pues en el final de la conspiración lo que hubo fue una forma de poder experimentar el control social por medio de uso de drogas, y el rock y sus bandas fueron un medio de penetrar a la sociedad teniendo a los Beatles como pues, los estandartes, ¿no? La distribución masiva de estas drogas se realizó a través de los grandes festivales de rock, el de Monterrey, por ejemplo, o los de Woodstock y Almond después. Y aquí un dato curioso, se considera no a otro sino a Aldous Huxley, como sabéis, el autor de Un Mundo Feliz y de otras obras muy importantes, autor de crítica social, pero que se le considera como principal garante de la introducción de las drogas en Estados Unidos, paradójicamente, porque al basarse en una interpretación literal y como una declaración de intenciones de sus obras, bueno, pues se considera que participó como ideólogo de la conspiración de Acuario a través de un modelo de Estado bajo un gobierno único donde los ciudadanos viven alienados en un estado casi permanente de sumisión, enamorados de sus cadenas, ¿no? Y ese sometimiento era logrado a través de la administración de vacunas y medicamentos proporcionados por el Estado que alteraban las funciones cerebrales. Vamos a ver, Huxley hacía una crítica social, pero aquí cada uno interpreta a su manera, ¿no? Esto forma parte de la teoría de la conspiración de Acuario. Y bueno, y volviendo a los Beatles, por no extendernos muchos más. Y vamos acabando. Y vamos terminando por las declaraciones realizadas por John Lennon poco antes de su muerte a la revista Playboy, que decía algo así como que tenían que agradecer a la CIA y al ejército que existiera el LSD y pudiera comprarse. Bueno, pues esto fue interpretado que John Lennon era consciente de que los Beatles y la Beatlemanía eran en gran medida el resultado de un experimento social de control mental que dio lugar a esa distribución mundial de las drogas. Y bueno, pues parecía que había abierto la caja de Pandora y que tal vez se convirtiera en una amenaza para la operación. Y claro, ¿qué se postula? Pues que quizás su muerte no fuera accidental o no fuera fruto de un psicópata, sino que este supuesto psicópata, que como sabéis se llamaba Mark David Chapman, parecía encontrarse en un estado alterado de conciencia que recordaba mucho a los experimentos de MK Ultra en busca del candidato de Manchu. Ahí lo dejo. Es una de las teorías locas o no tan locas dentro de esta conspiración de Acuario. Se han dicho muchas cosas, también que Paul McCartney murió y que fue sustituido por un falso Paul, que ninguno era músico más allá de George Harrison, etc. En fin, que yo lo que veo es que la estrategia de marketing fue increíblemente trabajada, nunca vista hasta el momento, y que tuvo sus frutos en un momento muy oportuno, cuando la juventud anhelaba un cambio de paradigma social, espiritual y del mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, para muchos una estrategia tan bien orquestada debía ser fruto de hilos invisibles, y lo es, pero los hilos de la industria discográfica y los más media. Marketing evidentemente había, ¿no? Eso es innegable. Claro. Otra cosa que hay claroscuros, no tanto como una conspiración como tal, bueno, habrá de todo un poco. Hay muchos más datos que no os he contado, pero es que chicos, no da tiempo en un programa. No podemos, no podemos. Y yo creo que para ir cerrando, y un programa para mí de conspiraciones, a mi entender, nunca será redondo si no nos lo envolvemos dentro de ese glamour de las conspiraciones militares y de las conspiraciones alienígenas, ¿no? Y si mezclamos conspiraciones militares y conspiraciones alienígenas en una coctelera, ¿qué sale? Bueno, pues sale justo lo que va a hablar Héctor, la conspiración de los ovnis del Pentágono. Ahí tenemos las dos. Héctor, cuéntanos. Iván, perdona. Perdona. Sí, perdóname, es que me tengo que marchar. Entonces, vale. Es para despedirme de vosotros y pues tengo que hacer unas cosas en la farmacia para mi madre, entonces no me puedo quedar más tiempo. Pues nada, no te preocupes, vale. Fermín, muchas gracias por haber entrado y nos vemos la semana que viene. Saludos para todos los oyentes y para todos vosotros. Hasta luego. Venga, gracias, Fermín. Bueno, retomamos. Héctor, la conspiración de los ovnis del Pentágono. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver, esto es una conspiración que yo me he sacado un poco de la manga, entre comillas, ¿no? Porque mucha gente no analiza, me he sacado de la manga,
cuando reflexionas acerca de qué está pasando con los últimos avistamientos ovnis que se han revelado en los últimos años, porque esto más o menos lleva desde 2017 mostrándose a la luz, pues te das cuenta de que hay algún trasfondo un poco extraño en todo lo que se maneja. Y voy a intentar esquematizarlo porque sé que ya no tengo mucho tiempo, me vais a dejar por lo último para darle ese redondel, ¿no? Pero evidentemente, si hablamos de conspiraciones militares, las hay, pero siempre están unidas a inteligencia. O sea, lo que se quiere transmitir para que el pueblo, de alguna manera, se vertebre y de alguna manera pueda camuflar o no, o se diluya en el tiempo otro posible significado de esos avistamientos que han podido tener, además. ¿Por qué hablo todo esto? Bueno, en los años 70 a Estados Unidos le vino muy bien toda la mitología ovni que se fue creando. Se creó la mitología ovni, hemos hecho algún programa y demás, si la gente lo quiere buscar. Yo le llamo mitología ovni porque es realmente donde se vertebra todo el fundamento de la creencia en el mundo ufológico. Y mira que a mí el mundo ufológico me encanta, pero cuando no analizas muy milimétricamente, te puedes confundir con la mitología que se ha creado al respecto. Y la mitología que se ha creado al respecto no se ha creado ni por frikis, que bueno, también, ni por otro tipo de personas, ¿no? Se ha creado por la ciencia ficción que hubo en Europa, especialmente en Occidente y en otros lugares, pero sobre todo en Occidente, durante a partir de los años 30, final de los años 20, principios de los años 30 y por supuesto previamente con otras novelas de ciencia ficción. Pero es que realmente el estallido de la ciencia ficción en el mundo no es cuando se crean los libros de los años 20 y demás, sino los años finales del siglo XIX y demás, sino cuando empiezan a hacerse unas revistas de ciencia ficción que empiezan a llegar a todo el mundo. Esas sí que empiezan a llegar a mucha gente, porque son unos precios más asequibles, escriben Isaac Asimov, escriben un montón de... antes hablaba Olga de otro científico, bueno, científico, filósofo diría yo, ¿no? De Arthur C. Clarke y de otros, ¿no? Que también... no, de Arthur C. Clarke no hablabas de Aldous Huxley, sí, que se me ha ido. Aldous Huxley, bueno, pues en esas revistas de ciencia ficción no solo escribía Aldous Huxley, sino que escribía a su hermano, que también escribía novelas de ciencia ficción o historias, ¿no? Y cuentos de ciencia ficción. Todas esas historias de ciencia ficción, esos cuentos de ciencia ficción, iban agrupando una serie de, no mitología, pero sí posibilidades del mundo extraterrestre, cómo se vertebraba esas naves espaciales y demás. Vamos a ver cómo, si vamos siguiendo una cronología en las publicaciones de esas revistas, se van de alguna manera progresando y se va asemejando un poquito a lo que son los ovnis modernos, ¿no? Todo esto, que no me voy a entrar en eso porque es otra historia, ¿no? De alguna manera crea una conciencia, y especialmente cuando eso se vertebra en series, de una posibilidad extraterrestre. Y eso, cuando se ve una serie de cosas extrañas, extraterrestres o no, en el cielo, te hace reflexionar sobre qué es lo primero que te viene a la cabeza. Pues toda una mitología que se ha ido creando una serie de años en el inconsciente colectivo y que de alguna manera, sobre todo en los Estados Unidos de los años 50, se fundamenta muy rápidamente, y además en el 47 recordemos que había habido el gran avistamiento, origen del moderno avistamiento ovni. Digo moderno porque había otras cosas a finales del siglo XIX que también eran muy peculiares, ¿no? Y que era ese avistamiento de Kenneth Arnold y luego otros sucesos, etcétera, ¿no? Y durante mucho tiempo, ¿no? esa creencia en el fenómeno ovni a Estados Unidos le iba muy bien para encubrir otros proyectos militares, como eran los U-2, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo todo esto? Eso ha pasado. Ya no estamos en 1980, ni 1970, ni estamos en los 1990, estamos en el año 2020. Pero de repente vemos cómo en 2017 empiezan a surgir unas informaciones de supuestos estudios militares que de alguna manera relacionaban o te contaban que ese famoso material o esos famosos materiales extraños que años atrás en Roswell un granjero decía haber cogido, pues algo parecido había en unos almacenes de Las Vegas.
Los almacenes de Las Vegas que realmente estaban controlados por Bigelow, un millonario que tiene una gran empresa de aeroespacial y que en él había confiado, y esto fue un escándalo, pero luego se ha camuflado más por el fenómeno OVNI. Pero esto fue un escándalo en 2017, o un pequeño escándalo en 2017, porque salió a la luz como de 2007 a 2012 se habían gastado más de 20 millones de dólares del presupuesto del Pentágono. Ojo, el presupuesto del Pentágono, que son 600.000 millones de dólares, o eran en aquella época, cuidado, que estamos hablando de prácticamente una limosna, pero se habían gastado de una manera oculta, de una manera no oficial, algo un poco dinero opaco, no voy a decir dinero negro, pero era dinero opaco, y según el New York Times, que era el que desveló todo ese tipo de cosas, que realizó esas entrevistas a las integrantes del proyecto, surgía nombres y surgía estructuras, ¿no? Decía que es que la mayor parte del dinero había ido a la empresa de Johnny Bigelow, que están en sus almacenes de Las Vegas, habían experimentado con materiales que habían sido posiblemente recuperados de ovnis que se habían estrellado, etcétera, que se habían recuperado. Y surgía un nombre que a muchos van a sonar de los que os gustan el fenómeno ovni, que es Luis Elizondo. Luis Elizondo empezó a sonar en 2017, a raíz de este pequeño escándalo que involucraba al senador Harry Reid, que era el que, a petición del cual se realizó el programa y demás, un senador demócrata, y curiosamente Robert Bigelow era su amigo, una persona de confianza, ¿no? Pero bueno, Harry Reid era el senador demócrata y Robert Bigelow era este personaje que también es curioso, pero que bueno. Voy a pasarlo esto un poco por alto, pero toda la historia de este nuevo, para mí, conspiración del fenómeno OVNI surge porque pasado este escándalo, resulta que, y basado los OVNI, toda esta narrativa de los OVNIs o los posibles compuestos OVNI almacenados en Las Vegas que se asemejaban un poquito a ese famoso material de Roswell, ¿no? De ese agujero de Roswell que había recuperado, ¿no? Más allá de todo eso, toda esta leyenda o esta narrativa acerca de esos ovnis de Las Vegas que ya han salido unos vídeos, había surgido la figura de To The Stars Academy con Tom DeLonge, que como máximo director, por decirlo de alguna manera, que era un músico de Blink-182, para gente que no lo conozca, y se vincularon varias personas del gobierno estadounidense o vinculadas a la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se vinculó, pasado un tiempo, Luis Elizondo, que de alguna manera, pasado esta explosión de 2017, en la que se reveló que existía o había existido este experimento, que no se sabía si seguía existiendo, ese programa de investigación aeroespacial, de fenómenos aeroespaciales, donde estaba Luis Elizondo, pues de alguna manera dinamitó el proyecto y Luis Elizondo salió, dijo que no estaba muy de acuerdo, etcétera, etcétera. Eso habría que debatir más sobre ello, ¿no? Pero bueno, parece ser que Luis Elizondo no está muy de acuerdo con todo cómo se está llevando a cabo y de alguna manera había sido expuesto, ¿no? Luis Elizondo no ha sido muy claro con muchas cosas, pero sí que es cierto que dentro y fuera, porque ahora mismo estaría fuera de To The Stars Academy, había dicho cosas tan llamativas, sobre todo en una entrevista muy reciente con la revista GQ, como si creía que habían recuperado cuerpos de una nave, y dice que tiene que tener mucho cuidado con responder a ese tipo de preguntas, porque no se le permite extenderse. Para él es una creencia, una fuerte creencia, pero que el gobierno podría estar en posesión de material exótico asociado a la UAP. Y eso es todo lo que puedo decir. ¿Por qué los UAP? Porque ahora resulta que a partir del año 2019 surge un renombramiento con To The Stars Academy y demás de la fenomenología. Ya no se llaman UFO, que sería el acrónimo OVNI en inglés, Unidentified Flying Object, ahora se le llama Unidentified Aerial Phenomenon, que es fenómeno aéreo no identificado, que por otra parte en todos los temas militares era el apelativo que se le ha llamado, pero de momento se pone de moda ese término y ahora los UFO no se llaman UFO, se llaman UAP. Iván, ¿cuánto tiempo tengo? Ninguno, has acabado, lo siento. He acabado, lo siento, pues simplemente mencionar que, bueno, a partir de ahí, 2 líneas más, Iván, el Pentágono... Muy rápido esto, por favor.
Surge noticia de que el Pentágono siga investigando los ovnis, sorpresa, evidentemente, si es algo extraño, tendrán que investigarlo. La Marina admite que son suyos, el Pentágono llega a admitir que sí que existen esos fenómenos, e incluso en 2020 salen noticias del Pentágono que juega un poco con un portavoz que parece mencionar que son posiblemente de procedencia extraterrestre. ¿Con qué digo finalizo? Esto seguido, y ha habido más informaciones, y no me da tiempo a contar más, que la gente investigue, que la gente vea todo lo que ha surgido últimamente, ¿no? Acerca de esa supuesta desclasificación, que al final ha sido un nada, pero bueno, en fin, se le dio mucho bombo. Para mí esto tiene una clara componente interesada en que se revive la creencia en el fenómeno ovni, más allá de que esos supuestos vídeos, que por cierto son cámara FLIR, a mí eso me escama mucho, porque los ovnis de Campeche... Héctor, falso, por sí, favor, venga. pues ya está. Bueno, que investigue la gente que directamente, para mí todo esto es una estrategia de conspiración, y me quedo aquí y lo comentaremos en próximos programas. Sí, porque la gran conspiración en el fondo de lo que estábamos contando del Pentágono es que en esos informes posteriores al proyecto Blue Blue, del informe Condon de 1968, se dice que los ovnis tienen explicaciones vulgares y que es poco probable que tenga que aporte un conocimiento científico. Es decir, devalúe totalmente el interés de los ovnis y creen que no son absolutamente nada. Es más, el gobierno en 1969 alega que los ovnis no tienen ningún interés científico ni representan un peligro para la seguridad nacional. El problema de todo esto es que en el informe del año pasado, del 2021, es cuando el Pentágono dice o concluye que los ovnis sí son un peligro para la seguridad aérea nacional, con lo cual es un cambio de paradigma de lo que decían hace décadas a lo que dicen absolutamente ahora. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que hay que ver, y esa es la gran conspiración de cómo ha cambiado el paradigma de la información del Senado, del Senado no, del Ministerio de Defensa, del Pentágono y del Gobierno. Sí, porque incluso había dicho en informes previos en los 70 que, bueno, a lo mejor eran incluso Horten, las famosas alapolantes, que habían capturado a los rusos y que les decía como reconocimiento, pero que tampoco parecía entrañar un riesgo real. Pero es lo que tú decías. Y ahora, sin embargo, cambia todo. Bueno, lo han cambiado poco a poco. No te doy más tiempo, y antes de terminar el programa os tengo que recordar, como se hace todas las semanas, la ganadora del libro El Grial de la Alianza, de Manuel Fernández Muñoz, de la plataforma editorial Almuzara, y ese es Samael. Ponte en contacto con nosotros. Este mes, en marzo, el libro también que se sortea entre todos los comentarios que se hagan por nuestras redes sociales, nuestras plataformas, es La Espada del Diablo, de Mariano Urresti, también de la editorial Almuzara. Y el nombre del ganador, bueno, pues el 5 de abril, supuestamente lo dará Blanca cuando esté con nosotros. Y como siempre, bueno, pues nos hemos adentrado en este mundo fantástico de las historias misteriosas, de las leyendas, y hemos llegado a un nuevo... hemos concluido, hemos llegado al final de un nuevo programa, un poco problemático, un poco hemos tenido alguna que otra conspiración, pero lo hemos sacado adelante. Lo hemos sacado adelante porque tenemos un gran equipo, y ese gran equipo está compuesto por los que ahora me voy a despedir de ellos. Sergio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, aunque ha sido un programa ha empezado un poco extraño, ¿no? Blanca, un abrazo para todos vosotros. Iván, un abrazo, y yo persisto e insisto. Te digo al oyente, no te conformes con lo aprendido en el colegio, en el instituto, en la universidad, o lo que te han dicho los medios de comunicación, de información, etc. Tú indaga, infórmate, investiga, y luego enciende la intuición y sé un libre pensador. Bueno, Sergio, parece mentira, estamos de acuerdo al 100%. Algo nos está pasando, bueno. Algo nos está pasando, pero bueno. El fin del mundo. Ya veremos con el siguiente programa. Efectivamente, seguirá, continuará, ¿no? Olga, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, y a todos los oyentes y videntes. Bueno, la verdad que ha sido un programa lleno de conspiraciones. Empezó con conspiración. Yo soy súper conspiranoica. Estoy segura de que hoy alguien ha estado conspirando en nuestra contra, ya sea mal de ojo, ya sea lo que sea. Aquí es una mezcla de todo, ¿no? Bueno, yo mando un saludo y un abrazo a Blanca, a su marido, a todas las personas que hoy están en jornada de reflexión por el Día de la Mujer Trabajadora, y nada, espero que el programa les haya gustado. Muy bien, pues ahí quedan tus saludos. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo a Blanca también y a su marido, a Lillo y a toda la gente que nos estáis siguiendo en las redes.
y poquito más. Esperemos que os haya gustado. David, pues nos vamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar un saludo también a Blanca y a su marido, también un apoyo al pueblo ucraniano y también por el tema de la guerra y también que no se habla mucho al pueblo ruso por el tema de la desinformación y la falta de libertad y un pueblo que la gente vea que es un pueblo frío, verdaderamente es un pueblo muy cálido. Yo lo conocí hace unos años y es un país bonito y que está sufriendo también porque al final los ucranianos y los rusos son hermanos. Pues ahí queda todos los saludos, sobre todo a todo el mundo que lucha y trabaja por la paz. Ahí queda y pues nuestro apoyo más grande, ¿no? Hacia ellos. Y bueno, si dejáis de estar algún mensaje, bueno, pues como siempre podéis escribir al correo de misteriosonair@gmail.com, por WhatsApp al 696-865-228. Y gracias, como siempre, a CRIS Radio Televisión por este programa y nada, a vosotros, compañeros, que sin vosotros y sin los oyentes no hay nada. Así que, enhorabuena. Hasta la semana que viene.